Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Estamos reunidos como lo estaremos cada semana con Lilia Arellano, a quien usted ya conoce, y con Abelardo Martín, otro compañero periodista, miembro del equipo. Esta noche vamos a platicar con Gabriel Bauduco, a quien agradecemos mucho su presencia. Gabriel, buenas noches. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Gabriel ha sido una pieza muy importante en un tema que está muy de moda, el tema del error del diciembre. El error de diciembre, que usted recuerda, finales de 1994, provocó momentos después, meses después, la creación del Fobaproa, un Fobaproa que seguimos pagando. Y Gabriel ha sido guionista, productor, conductor de un programa de TV Azteca, un documental en 3 partes sobre el error de diciembre. Se llama El Error, Miedo, Ficción, Debacle. Gabriel, platícanos más, ¿cómo es la perspectiva del error de diciembre a muchos años de distancia? Bueno, hay que comprender varias cosas. Primero que nada, la génesis de aquel 1994 tan turbulento, digamos, que fue un poco la preparación sociopolítica de lo que después conocimos como una debacle económica. Recordemos que arrancamos el 1 de enero de 1994 con el levantamiento armado en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Luego, a mediados de marzo, sucede el secuestro de Alfredo Harpelú, el banquero privado más importante de la época. Banamex en aquella época. Exacto. Luego, 9 días después, sucede el asesinato de Luis Donaldo Colosio. A mediados de año, el conato de renuncia de Carpizo, el secretario de Gobernación, finalmente no sucede, pero esto produce una gran desestabilización en los mercados. Sobre septiembre viene además el asesinato de Ruiz Massieu, secretario general del partido oficialista del PRI. Recordemos que además esto es 1994, no existía el grado de pluralidad política que hoy conocemos. Digamos. Y todo esto prepara un escenario de desestabilización. La confianza es dinero. Y con esta falta de confianza, los inversionistas extranjeros empiezan a mirar con malos ojos el mercado mexicano, que vivía una suerte de bonanza. Es decir, la entrada de México al Tratado de Libre Comercio, también el 1 de enero de 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y con Estados Unidos, provoca una apertura comercial que no conocíamos hasta ese momento. Veníamos de unas décadas de mucho proteccionismo, de un mercado cerrado. Recordarán, uno a veces iba al supermercado y había una marca de leche, o a veces incluso no había, podía pasar esto. Y esto genera una serie de incertidumbre alrededor de esta confianza que se estaba viviendo. Así llegamos al traspaso del gobierno. Es decir, había ganado la elección Ernesto Zedillo, pero se sabía que la economía tenía puntos flacos. Y esos puntos flacos debían ser atendidos. En una reunión privada que sucede entre el presidente saliente Carlos Salinas y el presidente entrante Ernesto Zedillo con sus equipos económicos, tratan de acordar quién seguirá al frente de la economía del país, y Carlos Salinas anunció en el documental, le propuso que se quedara Pedro Aspe, quien estaba al frente de la economía del país. Ernesto Zedillo declina esto y decide que sea Jaime Serra Puche quien sea el nuevo secretario. Pues bien, dicen varias fuentes, dicen los cronistas del momento, que Jaime Serra no operó de la forma en la que venía haciéndolo Pedro Aspe, lo cual era de esperarse. Es decir, a un nuevo secretario, si le ponen un nuevo secretario al país, es porque no quieren continuar con esa dinámica. Pues bien, ese cambio de dinámica implicó aún más falta de confianza. Y luego de eso, la noche del 19 de diciembre de 1994, ya con el gobierno de Ernesto Zedillo, sucede una reunión con los empresarios más poderosos del país en las que el secretario les anuncia la posibilidad de la liberación de la banda cambiaria. Recordemos que teníamos una banda cambiaria
relación peso-dólar controlada, tenía un piso y un techo. Pues hablan de la posible liberación de esa banda y una devaluación del 15% del peso. Bueno, pues aquello fue una estampida de capitales. La gente salió corriendo a comprar todos los pesos, todos los dólares que tenía que podía con todos los pesos que tenía. Y en consecuencia se produce el vaciamiento de las reservas internacionales, que son los ahorros de una nación, eso que una nación tiene para afrontar sus obligaciones internacionales. Esa es la génesis. Eso es la génesis. Hay antecedentes que me parece que habría que resaltar para llegar al error de diciembre. ¿Cuánto tiempo le llevó a Carlos Salinas lograr que se le viese por un número mayor de mexicanos como un presidente legítimo? Después de haber salido de un cuestionado triunfo por aquella caída del sistema, por todo esto que provocó también que tuviese que tomar medidas como el encarcelamiento de la quina, como incluso asirse al programa Solidaridad, que nos era ajeno, del que solamente escuchábamos porque se le mencionaba con lejvaleza, y que emprendiera una serie de acciones en las que el control del mercado existía. Como tú dices, no había más que un par de marcas de leche, pero la leche la producían ganaderías mexicanas. Bueno, incluso dependientes de fábricas del Estado. Vendía, de esta manera. Y pues al paso del tiempo hemos visto que no solamente fue el error de diciembre, creo que se vinieron arrastrando muchas cosas, que es las que llevan ahora incluso a la renegociación del Telecán. ¿No? Porque esta apertura de mercado que se vio en un inicio tan sana, me parece que se perdió el control. Y yo no sé si esto fuese a determinar, como lo vemos hoy en nuestros días, el incremento del desempleo, de la gente con pocos recursos económicos para sobrevivir. En fin, una serie de situaciones anómalas que no solamente se refieren al Fobaproa, sino a la existencia diaria. Y que importante es que los jóvenes, que pues eran niños o tal vez no nacían en ese momento, puedan tener esta referencia de la historia. Pero me parece que también habría que profundizar un poco más. Ojalá que lo pudieras hacer con otros antecedentes. Sí, hay muchos antecedentes que incluso tienen que ver con las series de negociaciones que emprende Carlos Salinas a nivel internacional, entre ellos las del Tratado de Libre Comercio, como tú dices, y una serie de movimientos que tienden a su legitimación como presidente. Estoy de acuerdo con eso. Recordemos que 1988 fue aquella elección en la que se sucede una apertura democrática con una discusión en las urnas, en los votos, sobre la supremacía del poder. Por cierto, ya habló TV Azteca en una trilogía anterior. Fue nuestra serie documental anterior, es correcto. Es correcto. Eso, entonces hay que tenerlas muy presentes, es correcto, para poder ligar una fase con la otra. Aquella elección de 1988 fue la primera en la que en las urnas se sucede una pelea real por los votos. Recordemos que aquella fue la elección en la que Cuauhtémoc Cárdenas se separa del PRI y entra con un Frente Democrático Nacional, ¿sí? Aquella fue la elección en la que Maquio entra a la carrera política y lo consigue con un porcentaje importante de la votación. No alcanzó para la presidencia, es cierto, pero nunca se había visto una caída tal de los votos oficialistas como sucede en esa elección. Entonces, además, aquella noche sucede la fatídica caída del sistema. Alguien está documentado, pues ya lo contamos en una serie anterior, en la que... No hay tal, porque en ese tiempo no estaban conectadas todas las computadoras, ni había ese cerebro. No, sucede que alguien apaga el sistema de conteo de votos, literal. Sí, literal. El sistema de conteo de votos. Sí. Entonces, a Carlos Salinas le toma un tiempo plantarse con el poderío de la legitimidad, como tú planteas, Lilia. No solo pasa eso, también pasa que llega en su primera gira internacional con determinados planteos y creyendo que México iba a ver su Mexican Moment a nivel internacional, y se encuentra con la caída del muro, con la apertura democrática en
en Europa, con la apertura comercial en Europa, y entonces entiende que llega el momento... Con la perestroika. Exacto, que llega el momento de un planteo diferente en el mapa internacional. Pues bien, eso es lo que marca la presidencia de Carlos Salinas. Eso y un final... Abelardo, tú también te traes alguna pregunta, pero yo nomás no habría no se desdibujaba una actuación para la macroeconomía y se trataba de nivelar o de disminuir los efectos en la microeconomía, otorgando créditos al por mayor, haciéndole sentir a la población que ya era un sujeto de crédito que se había incorporado de la noche a la mañana a la sociedad, en el que ni siquiera pensaba que podía tener acceso al banco. Sí. Y las regulaciones bancarias eran tan laxas, tan flojitas, tan débiles, que otorgaban créditos a personas que hoy no serían sujeto de crédito. Y no solo eso, hubo una gran especulación en la Bolsa Mexicana de Valores. Recordemos que una de las primeras grandes crisis de la bolsa se da precisamente en el sexenio de Carlos Salinas. Y yo preguntaría, cuando el documental que ustedes produjeron, también transmitido y muy bien aceptado por la población, hablan de ficción, se refieren al sexenio de la ficción que vivimos con Carlos Salinas, porque a final de cuentas lo que vimos durante el salinato fue un globo que con un pequeño error en el cambio de poderes, pues recibió un pinchazo que desató toda aquella ilusión o toda aquella ficción. Bueno, yo no sé si fue pequeño, pero eso podríamos discutir. Mira, las señoras platicaban muy orgullosas de que sus maridos habían ganado una fortuna en el día anterior y se habían ido de compras, etc. Era ficción. Esas mismas señoras después, en las calles de Polanco, levantaban sus cajuelas para vender pasteles. Bueno, que habían quedado en la ruina. Cuando conversábamos con Adriana Delgado, la productora general, que nos da nuestras guías de trabajo para plantear cómo contaremos la narración de esta historia, justamente plantea la ficción porque esa bonanza no estaba sólida, no estaba sustentada en unas bases económicas sólidas como serían medidas a nivel internacional. Esa es la ficción de la que hablamos justamente, ¿sí? Precisamente esa es la ficción. Recordemos que eran épocas en las que, como dice Lilia, la gente tenía 2, 3 tarjetas de crédito, al mismo tiempo estaba pagando el coche, al mismo tiempo estaba pagando la casa. Y todo esto suena como lo que debe... El bolero tenía tarjeta de crédito. ¿Cómo? El bolero tenía tarjeta de crédito, el mesero, el chofer. Todo el mundo iba a Europa, todo el mundo viajaba a Europa. Bueno, a mí me encantaría que todo esto pasara con las bases económicas correctas. A mí me encantaría que todo el mundo viaje a Europa, que todo el mundo tenga tarjeta de crédito, que todo el mundo se pueda comprar un coche. A mí me gustaría que esto fuera así. El punto es que eso sucedía, pero con cierta ficción. ¿Por qué? Porque le estaban dando créditos a la gente que no podía pagarlo después. Esa es la realidad. Después, en 2008, en Estados Unidos, con la misma burbuja con el crack inmobiliario. Con el crack inmobiliario. No aprendieron la lección los gabachos que nosotros vivimos aquí, precisamente en aquella época. A mí me da mucho gusto estas series que se han producido de repaso y revisión de lo que le ha venido ocurriendo a México. Y en 1994, ahora sí que la mula no era arisca, ya veníamos arrastrando varios sucesos y crisis financieras. La del 76, la del 81, la quita de los 3 ceros, la del 86 y luego la del 94. ¿Sí? Ya el país venía construyéndose a partir de una bonanza que surge desde el 76 con el hallazgo de importantes reservas petroleras que colocaron a México en un solo sexenio de gran exportador de petróleo. ¿Sí? Y se hizo creer la fantasía, la ilusión de que éramos un país rico. Bueno, el propio presidente declaró que estábamos preparados para la administración de la abundancia. Sí, decía. Y entonces a los mexicanos se nos jugaba un poco el dedo en la boca, haciéndonos creer, y el sistema financiero iba tapando los agujeros que la ineficacia gubernamental y empresarial, ¿sí?, también venían acumulando.
que el resultado final es el Fobaproa. Bueno, ese es un poco, esa es la debacle, digamos, ¿no? Es decir, por eso el documental se llama El error, ficción, miedo, debacle, porque luego de esta ficción financiera de la que hablábamos, de esta bonanza, de esta abundancia, de este vivir la vida loca a nivel crediticio, digamos, llega el miedo concreto por lo que era evidente ya, ¿no? Es decir, viene una devaluación importante, viene una estampida de capitales, viene un vaciamiento de las reservas internacionales, viene privatización de una cantidad de empresas que el pueblo y el Estado había desarrollado a lo largo se privatizaron durante el sexenio de Carlos Salinas alrededor de 1,000 empresas. Pero lo peor, creo, fue que la política social se abandonó. Empresas estatales como Conasupo, que brindaban un gran apoyo a la población para la adquisición de bienes de consumo básico, desaparecieron de un plumazo. Y regulaba el mercado. Y regulaba el mercado también. Sí. Esa era, Claro. Yo creo que la función más importante era la de regular el mercado, porque evitaba los abusos que hoy vemos en los grandes almacenes. Y toda esa política social se sustituyó por una política electorera. Dar apoyos que son una especie de dádivas a cambio de que en el momento electoral la gente que los recibe vaya y vote por el partido que los haya gestionado. Bueno, ¿Vamos yo al corte? ¿Nos vamos al corte Sí, ya? claro, Bueno, sí. muy bien. Ahora me tocó hacerla de Francisco y de Abelardo, ¿eh? Vámonos al corte, enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Fuego Cruzado, un programa de debate y opinión que presenta las cosas como son, donde se confrontan opiniones y se defienden posturas. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas. Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público y el debate se concentra en buscar la verdad. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano. Jorge González Durán y periodistas invitados. Todos los sábados, 9 de la mañana. Me llama mucho la atención que pues quien manejaba la política económica, Pedro Aspe, los suponemos hombres informados, que no supieran cuáles iban a ser las consecuencias teniendo antecedentes de crisis como las que acabas de mencionar, a sabiendas de que no estaba debidamente amarrado un sistema económico como el que pretendían poner en marcha y que no midieran las consecuencias que todo esto podría traer, con o sin Ernesto Zedillo como sucesor. Pues sí estaba amarrado, pero con alfileres. Es que a eso iba justamente. Estaba prendido, no amarrado, prendido con alfileres. Pero entonces era un engaño que de no haber liquidado a Luis Donaldo Colosio, ¿cuánto tiempo más podría aguantar? ¿Por cuánto tiempo se podría evitar la explosión de un sistema económico débil, sin sustento, como se acaba de mencionar? ¿Cuánto tiempo? Bueno, es una especulación en el plano del hubiera, lo cual es prácticamente imposible Pero se permitió decidir. la entrada, por ejemplo, de unas tasas de interés que superaron el 120%. Es que también habría que entenderlo de que los funcionarios de la administración de aquel momento lo que buscaban, y cayeron en su propio engaño, era simular que México estaba muy bien para poder ser signatario de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De eso se trataba a final de cuentas, de que no hubiera las asimetrías que finalmente existen entre las economías mexicanas y las de los dos países del norte. Terminaron creyéndose sus mentiras. Yo creo que eso le sucedió no solamente a Carlos Salinas y a Pedro Aspe, sino a prácticamente todo el sector financiero, incluidos los funcionarios del Banco de México. A ver, hay que entender qué sucedía con esta entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Con esta entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, México, que había sido el del patio de atrás de Estados Unidos, México, que había estado menospreciado en los mercados internacionales, entraba a conformar el bloque económico más grande del planeta. No es chiste, es decir, la unión de México con Estados Unidos y con Canadá conformaba el bloque económico, el bloque comercial más grande
del mundo. Pues bien, eso lo ponía... Frente a una Europa dividida y a un sistema... Eso lo ponía en ventajas, eso lo ponía en determinadas ventajas. Y así funcionó durante años. El punto es que hoy vemos que esas ventajas de aquel entonces no son las mismas que necesitaríamos hoy. Yo tengo un punto de vista diferente. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio se crea en América del Norte para formar un bloque que pudiera exportar los productos de los tres países hacia los mercados asiáticos y europeos, que como tú señalas, en aquel momento todavía no estaban consolidados, estaba surgiendo apenas la Unión Europea, China seguía cerrada en aquel momento, los asiáticos en general, los llamados tigres, pues quedaban cada cual por su lado. Y la intención era que los productos de estos tres países, repito, llegaran a esos bloques. Hoy vemos que no Y sucedió. no se dio así porque yo creo que ahí México, y a lo mejor ahí tiene razón el señor Trump, México traicionó los principios del Tratado de Libre Comercio. En lugar de que los autos de América del Norte sean los que circulen en las carreteras de Asia y de Europa, lo que circula en Estados Unidos son autos asiáticos. México sirvió de trampolín para que Asia y Europa llenaran el mercado estadounidense, el mayor mercado de consumo del mundo, y Canadá, con autos asiáticos y europeos. Las plantas de esas Audi, de Honda, etcétera, vienen a instalarse a México. Nissan, Kia. para invadir el mercado estadounidense. Yo te preguntaría, ¿cuántos carros Ford o General Motors hay en Europa o en Asia? Pero así es el mercado, ¿no? Lo que pasa es que México les dio facilidades a esos grupos. Así es el mercado. La primerísima fue los salarios de esclavo que hay en México. Y eso hace que en Estados Unidos lleguen pues, con dumping automáticamente los vehículos que exportamos hacia ese mercado, Bueno, o que exportan ellos. El dumping, aquella práctica que implica la importación de productos a un costo menor que del valor de producción local. Exactamente. Pues bueno, digo, todo esto, digo, forma parte de esa génesis de la que hablamos en el documental. Todo esto forma parte de el escenario que iba preparándose, de esta olla a presión que iba calentando y calentando, de lo que en el documental Agustín Carstens nombra como la tormenta perfecta, es decir, la serie de momentos que se conjuntaron para crear aquello que parecía imposible. A los que veníamos arrastrando. Pues sí, Pero fíjate, así fue. yo, a propósito de lo que comentaba Paco, yo observo que al lado, atrás o previo al error de diciembre hay una grave crisis de la clase política. Porque Yo estoy de acuerdo. nadie puede negar, ¿sí?, el rompimiento explícito, tajante que hubo entre Ernesto Zedillo y Carlos Salinas. Sí, es una de nuestras líneas de trabajo, es decir, la crisis política el problema político se convierte en una crisis internacional económica. Es decir, esto es claro, ¿eh? Es decir, somos los que vivimos después de esa crisis, somos hijos de quizás la soberbia de quienes no pudieron ponerse de acuerdo, somos hijos quizás de la falta de inteligencia entre ellos. ¿Y ellos hijos de qué son? Eso sería la interrogante más importante para contestar, porque me parece que con la referencia que hacía sobre el Tratado de Libre Comercio, en varios de sus renglones en los que han afectado más a nuestro país, su producción nacional, se fijaron plazos para poder para ponerse en marcha. Y México no marchó, así de simple. No, más bien marchamos. Hubo tiempo para mecanizar el campo, para buscar otro tipo de exportaciones, de exploraciones, de fabricación, etcétera, que no se aprovechó. Entonces, esto que también mencionas, que viene a ser una pelea personal, un enfrentamiento personal, lleva a, siguen haciéndolo. A lo que hizo el de antes no sirve. Bueno, pues ¿cuándo hay que entrar? ¿Dentro de 12 años? Bueno, que pasen estos 6 y luego a ver el que llegue, a ver cómo le hace, ¿no? Y fueron conjuntándose las situaciones personales con las políticas para terminar arruinándonos económicamente y sirviendo de base para quebrar toda la industria nacional, porque se fue a pique frente a la necesidad de importar, de cubrir todos esos espacios en los que ya no había producción y en los que muchas empresas cerraron porque no tenían cabida en la Bolsa Mexicana de Valores, ni sabían cómo hacerlo, porque eran empresarios mexicanos que habían ido creciendo generacionalmente. Las curtidurías, por ejemplo, desaparecieron.
las grandes empresas de No, la calzado industria desaparecieron. zapatera, bueno. La Todo industria esto se textil, la fue. industria zapatera, todos. Entonces, en lugar de exportar piel, empezamos a importar zapatos. Pero cada renglón del Tratado de Libre Comercio tenía plazos. Y fue, pues lo que hizo el de antes no sirve. Sí, es un poco, digamos, y es un poco mal endémico de Latinoamérica, esta cosa de cuando no hay un proyecto de nación, digamos, en el mejor de los casos tienen un proyecto de gobierno, es decir, su gobierno, su sexenio, su cuadrito, su cancha, digamos, y no hay un proyecto de nación en el que se piensa el desarrollo de un país a largo plazo. Creo que quizás ese es uno de nuestros graves problemas, ¿no? Dime, Gabriel, ¿esta serie de documentales son para justificar a Carlos Salinas? ¿Por qué lo serían? Es la crítica que yo he visto en redes sociales. Bueno, tal vez por aquella leyenda sobre la adquisición de su hermano, la adquisición accionaria de TV Azteca. ¿Recordarás? Después vino aquel escándalo hay que en donde mirar con Raúl le frialdad. cobraba también al señor Salinas una cantidad, en fin, se puso una leyenda, ¿no? Hay que mirar Y con de ahí- frialdad los números, y los números hablan, digamos. En ese sentido, si uno mira la serie documental, ahí están los números que cuentan la verdad, independientemente de lo que cada quien diga, Claro, digamos. claro. Y entonces ahí está, como se entiende claramente, mientras sube la deuda en tesobonos, estos bonos que es, digamos, ahí están los pies de barro, ¿no? Ahí está la mamá del problema, digamos, ¿no? Cuando uno ve cómo suben la deuda en tesobonos, ¿sí? Y va creciendo y creciendo y creciendo, a la par que crece el gasto público en gasto social con el programa Solidaridad, y cuando uno ve que sube y sube y sube durante el último año del gobierno de Carlos Salinas, y ve que al mismo tiempo, sobre el final, empiezan a bajar y bajar y bajar y bajar las reservas, pues ahí no es lo que yo opino, lo que tú opinas, querido Paco. No, ahí es. No, pero no lo es que mi quiero opinión. decir. No, no lo es nuestra opinión, no es tu es lo opinión. que, No. lo que Que se ha visto se ha en redes soltado. Pero lo que quiero decir es que ahí los números, que son los números de la nación, son los números del Banco de México, que es, recordemos, después del gobierno de Salinas, autónomo. Entonces, esos números son los que cuentan la verdad de la historia. Sí, la crítica es implacable y por eso el título engloba la ficción. La ficción, lo hablábamos hace un momento, la ficción del sexenio, no nada más el último año, el sexenio completo de Carlos Salinas de Gortari. Pero te hacía la pregunta porque efectivamente en las redes sociales se ha dicho, no, recordando que hubo un préstamo por ahí de algún dinero, algún recurso para que el actual concesionario de la empresa se hiciera de ella. La gente dice, no, están defendiendo a Carlos Salinas de Gortari. Y la ficción, el primer capítulo que vimos hace unas semanas, pues es precisamente eso. Yo los invito a que lo vean, lamentablemente ya pasó al aire, pero seguramente tendrá repeticiones, pero hoy ya lo pueden ver en línea en www.azteca13.com/documentales. Ahí está la serie completita. Mírenlos con frialdad y descubrirán de verdad una mano minuciosa en la investigación y en la narración numérica, porque es el trabajo de un equipo de investigadores, es el trabajo de un equipo de gente que ha hecho una tarea realmente responsable en la investigación. Digo, yo agradezco la presentación que hiciste al principio del programa, pero yo soy solo un engranaje de este equipo que es realmente importante. Ahí está Ezra Chabot, ahí está Ricardo Rafael, ahí está Alicia Salgado, ahí está la mano en el guión de Samuel Prieto, ahí está un equipo enorme de gente trabajando en la investigación minuciosa y cada cosa que decimos está respaldada. Entonces, los invito a que lo vean porque yo entiendo que hay una tendencia. Pero además el nombre de Carlos Salinas es jalador. Exacto, yo entiendo que hay una tendencia que cada vez que se habla de Carlos Salinas haya una serie de especulaciones. Yo los invito a que miren de verdad, porque ahí hay un trabajo que cuenta una historia que vale la pena ser revisada. Y este es un poco el mandato que recibimos de Benjamín Salinas, el director general de TV Azteca, de hacer una televisión de calidad y hacer una televisión de responsabilidad social, diciendo, hay historias que merecen ser contadas para que no se repitan. No, investigar. Y para que no se olviden. Investigar. Porque esos comentarios no hubo con la trilogía anterior. ¿A quién beneficiaban entonces con la trilogía anterior? Creo que se trata de informar por una parte, de recordar por otra, y de que conozcan por boca de los protagonistas de toda esta etapa que aún viven, los jóvenes que tengan esa información
que estén documentados. Esto es muy importante lo que dices. Para que hagan sus Si me análisis, permiten, ¿no? hacemos una pausa y seguimos con esta Siempre nos muy, cortas muy la intensa, conversación, pero qué cosa. muy intensa conversación. En un momento regresamos a Reporte 10. Fuego Cruzado, un programa de debate y opinión que presenta las cosas como son, donde se confrontan opiniones y se defienden posturas. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas. Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público y el debate se concentra en buscar la verdad. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano. Jorge González Durán y periodistas invitados. Todos los sábados, 9 de la mañana. Déjame platicarle un poco más quién es nuestro invitado de esta noche, Gabriel Bauduco. Gabriel, como usted ha dado cuenta, es un periodista muy, muy informado, que ha tenido importantes cargos en muchas publicaciones, Playboy entre otros, ¿no es así, Gabriel? Sí. Que es popularísima revista, y es, pese a su modestia, una de las piezas claves de esta serie de documentales que está presentando, o que ha presentado en días pasados TV Azteca. Le reitero la invitación que le hace, usted puede seguir estos documentales, ya son 6, 3 primeros referidos a la crisis de 88, 3 siguientes a la crisis de 94, la siguiente será sobre la crisis de 2000. La siguiente ya está en la cabeza de nuestra productora general, pero no estoy autorizado a hablar de eso todavía. Pero en efecto ya, digo, Azteca Documentales es una división de Azteca Opinión y entonces es una, digamos, por decirlo de alguna forma, es una fábrica en marcha que, digo, no se ha detenido y ya está trabajando en la siguiente serie. Afortunadamente. Pues habría que ver si esta siguiente serie rompe el mito del acuerdo de Salinas para entregarle el poder al PAN, ¿no? De no seguir bajo la misma ruta. Bueno, en realidad lo que se habla misma... que el pacto lo habría firmado, en caso de existir, Miguel de la Madrid, presidente en funciones cuando se da aquel 1988 tan aciago por la incertidumbre que provoca la caída del sistema, que efectivamente fue que desconectaron las máquinas, las computadoras con las que estaban recontando los votos que provenían de todo el país. No había PREP. No había PREP en aquella época. El colegio electoral, ¿no? El colegio electoral que dependía de la Secretaría de Gobernación. Directamente. Y que, bueno, habrá que ver, porque el mito gira en torno nuevamente a Carlos Salinas. Y desde la Madrid, pues tendríamos que recordar aquella pasarela. Claro, de los candidatos del PRI. Del PRI. ¿Quiénes aparecen y quiénes desaparecen posteriormente? Porque en el momento de nombrar sucesor de Carlos Salinas tenía una baraja muchísimo más amplia. La baraja que desfiló junto con él en una pasarela. Una pasarela que además, recordemos, fue minuciosa, es decir, todos con el mismo fondo, todos con la misma duración, todos con los mismos aplausos, es decir, fue medido como en concurso de Miss, digamos casi. Y fue desbaratado. Trump. Pues Del Mazo terminó como edecán en aquella primera reunión iberoamericana. Entonces todos aquellos que participaron en esa pasarela después fueron reducidos a su mínima expresión política. Pues sí. Pero la realidad es que lo que digo, yo me voy a montar sobre tu frase porque me hizo mucha gracia. Ellos son hijos de sus mamás, pero nosotros somos hijos de el país que ellos nos dejaron. Y esto es correcto mirarlo con seriedad, con severidad. ¿Por qué? Porque seguimos pagando las consecuencias. Es decir, Claro. Hoy, digo, la tercera parte del documental, la primera parte es la génesis del error de diciembre, la segunda parte es el error per se, y la tercera parte es el desenlace que tiene que ver con el Fobaproa. El rescate bancario, recordemos cómo había sido, habíamos privatizado los bancos que eran del Estado por cifras estratosféricas, por lo que no valían, habíamos vendido a personas que, está documentado, no venían de la banca. Eran financieros, eran cazabolseros, eran gente, pero no eran banqueros, ¿sí? Es decir, no traían la experiencia en la administración, en llevar adelante un banco. Bien, les vendimos los bancos por un dinero que no valían.
Los endeudamos, les prestamos dinero para comprar esos bancos. Y cuando digo les prestamos, no es que yo haya estado involucrado, es que se los prestamos como nación. Entonces, es decir, Porque era dinero de nosotros los contribuyentes. era dinero nuestro, La ¿no? banca era regulada por Exacto, el gobierno exacto. y no se reguló. Exacto. Pues bien, ¿qué pasó después? Pues llega el error de diciembre, los bancos quiebran porque la gente no les paga, porque no tiene para pagarles, porque les dimos más de lo que podían pagar, digamos. Pues bien, quebraron los bancos y ahí vamos a rescatarlos, ¿sí? O sea, la impunidad. El punto es que hoy, 22 años después del FOBAPROA, seguimos pagando el rescate bancario. Un porcentaje de lo que producimos como nación, del Producto Interno Bruto, sigue estando destinado al pago de aquel rescate bancario. Además, a banqueros que ya no son aquellos a los que supuestamente les debía la nación. Porque esos bancos Sí, fueron con- vendidos. Con banqueros que no Pero- tienen ningún compromiso con el país, que no les interesa el desarrollo del país, que lo han demostrado porque no tienen créditos para el campo, no tienen créditos muy puntuales para el desarrollo de la pequeña y de la mediana empresa, del comercio. No tienen responsabilidad, no tienen ningún sentido de solidaridad hacia el país que les está generando utilidades que no reciben en ninguna otra parte del mundo. Y el punto es por qué es importante contar esto y revisarlo y mirarlo con lupa. Básicamente porque si tenemos en cuenta que hoy 50% de la población tiene 27 años o menos. Recuerden lo que dije, pasaron 22 años desde el rescate bancario, 50% de la población tiene 27 años o menos. Significa que muchos de ellos acababan de nacer cuando esto sucedió. No tienen ni Hoy idea. están pagando las consecuencias de un error que no cometieron. En el que no participaron. Pero que además hemos pagado varias veces. O sea, ¿qué implicó el FOBAPROA? El FOBAPROA implicó que recursos públicos fuesen a pagar el quebranto de los bancos. Bancos que hicieron cuanta porquería estaba a su alcance con tal de tener más acreditados, que no tenían, como tú bien dices, los fondos suficientes para pagar esos créditos. Hasta el uso electoral. Pero luego también todos aquellos que habían contratado créditos perdieron los hogares, perdieron los vehículos, Por supuesto. fueron embargados por los créditos que habían obtenido Claro para que sí. desarrollar su empresa, etcétera. Entonces, aparte de eso, hubo empresas, ahí viene el surgimiento de estas empresas que cobran vía telefónica, con cartas, con presencia Lo que ya está de cobradores, prohibido ahora. que está disque prohibido, pero que siguen haciendo. Y la gente tuvo que pagar sus créditos. Se esforzó para pagar sus créditos. Entonces, los bancos lo cobraron al gobierno. Las casas recolectoras de recursos para los bancos cobraron ese dinero de la gente. Por supuesto. Los bienes se perdieron. Sí. Y lo peor de todo es que los recursos que se destinan al FOBAPROA pues son sacados de los recursos que deben aplicarse al desarrollo nacional. Ahora entienden Más por qué hablamos de una escuelas, debacle. Más escuelas, Claro. más hospitales, medicinas. Si no tenemos todo eso es precisamente porque estamos pagando buena medida el FOBAPROA. Exactamente. Imagínense estos miles de millones de pesos. ¿Cuánto significarían en desarrollo social, en construcción de escuelas y de hospitales, en salud, en educación, en carreteras, en tecnología, en avance del país? Imagínense dónde estaríamos. ¿Hay posibilidad de que no paguemos el FOBAPROA? No. Llevamos 22 años pagándolo. Después de 22 años, si en lugar de entregarles de una manera tan brutal, de firmarles un crédito de esta naturaleza a los bancos, si hubiesen instalado ventanillas para las empresas endeudadas, para los ciudadanos con problemas hipotecarios, y al final, si tú quieres, las tarjetas de crédito, pese a que había 6 millones de deudores en tarjetas de crédito, o sea, ya era un problema social, no era de unos cuantos que no les gusta pagar. Y el recurso se hubiese dado a cada uno de los ciudadanos como respaldo del gobierno. En 22 años, para descontarse vía tus pagos de impuestos, con intereses bajos. Yo creo que ya se hubiese pagado, cada quien hubiese pagado su deuda, no hubiesen perdido nada y los bancos habrían recuperado sus capitales. Pero no así, no entregado de manera burda, sino a través de protegiendo a una población a la que te le debes, ¿no? La instalación de esas ventanillas, yo creo que lo habríamos pagado hace mucho. ¿Cuánta probable. gente no hubiese estado dispuesta a pagar rapidito?
Todo el mundo. Todo el mundo, porque además pagamos prediales, la idiosincrasia del mexicano es tener el techo seguro, entonces vas buscando tus medidas de seguridad. No somos deudores por naturaleza, pues no nos gusta deber por naturaleza. Claro. Pero es que además a toda esa carga que teníamos los ciudadanos en aquel momento, nos vino otra adicional. El aumento en 50% del impuesto al valor agregado. De 10%, la notiseñal. De 10% se incrementó a 15%. Más recursos para el gobierno que fueron aplicados pues, seguramente a pagar los pagares del Fobaproa, ¿no? Bueno, la macroadministración del país tiene unos vericuetos francamente impensables. Francamente impensables. Yo los invito a que lo vean. Es un trabajo realmente importante. Hay un trabajo de edición que es imperdible. Las animaciones digitales son una cosa realmente poco usual en la televisión. La música original es de Chacho Gaitán y la verdad es que hizo un trabajo impresionante. Es un privilegio realmente trabajar con esta magnitud de equipo, porque la gente cree que muchas veces la televisión se hace así un poco a las corridas, digamos. Y este es un trabajo de meses y de un equipo enorme de gente que vale la pena ver porque es realmente cine. Y de alguna manera esto garantiza el futuro de la televisión. ¿Cómo ves la televisión a futuro? Yo soy menos apocalíptico que muchos de mis colegas periodistas. Yo sigo creyendo en que los medios de comunicación tienen un futuro todavía importante y que habrá una mutación probablemente un buen día dejemos de ver los periódicos en papel y ya lo veamos solo desde nuestros dispositivos. Eso es muy probable, pero creo que la televisión particularmente, con el grado de masividad que tiene, sigue teniendo un camino largo por caminar. Pues yo creo que ahí el tema es la producción de contenidos. Totalmente de acuerdo. Es decir, si la televisión es utilizada para transmitir contenidos bobalicones, ¿sí? O solo de entretenimiento, que nunca te inviten a reflexionar, que no te cuestionen, ¿sí? Pues entonces sí, todo medio que no tiene un contenido rico, un libro, un periódico, un programa de radio, un tweet, que no esté sustentado, que no tenga datos, que no diga la verdad, estoy de acuerdo. Pues está condenado a desaparecer. Estoy de acuerdo. A mí me parece que ahí está la clave. Es decir, podemos tener, seguir viendo en redes sociales videitos de 2 minutos que sean divertidos y eso tiene su función. Para eso es, para divertirse. Pero el contenido, la investigación, el periodismo serio, me parece que necesita de plataformas que le den un poco más de aire y ahí está la televisión con la posibilidad de producir, como en este caso, 3 horas sobre un tema tan importante como este. Documenta la historia. Y desde que empezó el programa, me muero de ganas de preguntarte, ¿ves condiciones para que en este 2017, el próximo 2018, se repita el error? No, me parece que las condiciones son otras. Sí es cierto y está documentado, ahí están los periódicos, ahí están los informes oficiales, hay un crecimiento de la deuda y esto sí es cierto, digamos, pero las condiciones son otras porque el paquete de leyes es otro. Es decir, los créditos no son otorgados con la misma facilidad que antes, los créditos requieren de otro tipo de seguros, digamos. No, yo no veo condiciones para que se repita el error, no. Digamos, y vale recordar también que veníamos de la crisis y la estampida y el precio del dólar sexenio tras sexenio, esto ya no nos ha pasado en los últimos. Tiene que ver con que las condiciones nacionales e internacionales son otras. ¿Y por dónde crees que venga la crisis seccional? Porque cada sexenio hay una crisis. ¿Pero te parece que cada sexenio hay una crisis como aquellas que vimos? No hemos llegado todavía. No se va a poder porque aquí ya no hay ficción. La jodidez es real. Ya no hay para dónde. O sea, más para abajo donde quieres, Paco. Es triste reírse, pero es verdad. Sí. O sea, desde la otra ficción, ¿no? ¿Esto qué tiene de ficción? 60% de mexicanos luchando por medio sobrevivir. Hay una razón más también, la tecnología.
la tecnología que permite esa comunicación y las redes sociales y el grado de la forma en la que fluye la información es completamente diferente. Ese no era un factor menor en el desarrollo de las crisis anteriores. Sí, claro, es la velocidad. Yo creo que lo que puede haber es una crisis social. Y eso No, esa ya se está viviendo. Es lo lamentable. Claro que la tecnología y la velocidad a la que fluye la información, a diferencia de lo que sucedía antes, te saca a la gente a la calle así. Primavera árabe, verano mexicano. Yo pensé que cuando te preguntó Paco por el futuro ibas a decir mago no soy. No, es que no soy, pero realmente yo no veo las condiciones para una crisis con estas características. En todo caso, y si es posible, estoy más de acuerdo con el crecimiento, un descontento social, con este tipo de cosas que sí puede suceder, digamos, pero no tiene que ver con el desarrollo de una crisis económica como la de entonces. No hay condiciones económicas para que se repita. Yo no las veo, no soy economista, pero yo no las veo. Sí, tendría que haber pues casi una crisis mundial, ¿no? Que ya la ha venido viendo, pero ahora la crisis mundial se va dando todos los días. Sí, los movimientos financieros. Es un mundo con las economías más interconectadas, esto es cierto, digamos. Por eso precisamente a partir de entonces que ya empezaba a suceder lo que conocemos como el error de diciembre, se conoció en el resto del mundo como el efecto tequila, porque se llevó entre las patas varias bolsas del mundo, digamos, ahí estaba la de Buenos Aires, ahí estaba la de Sao Paulo, y por eso también, aunque hubo un rescate de $50,000 millones, ahí estuvo anunciado por el presidente Zedillo entonces, un rescate internacional, hubo países apoquinándole, aunque sea de a 2,000, de a 3,000 millones de dólares, como los países más pequeños, que habían sido afectados por esa crisis, pero necesitaban que se acabara pronto. Sí, ahora Trump no rescataría a México, ¿verdad? No lo veo posible, la verdad. A menos que fuera negocio, porque así fue un negocio para Estados Unidos. Sí, claro. Clinton en sus memorias habla precisamente en las primeras páginas de lo que ganó Estados Unidos con haber puesto a disposición de México ese crédito. Bueno, porque ese crédito estaba atado al fondo petrolero. Exactamente. Y México nunca recibió los $50,000 millones. Esos estuvieron ahí a la disposición del país. Y por tenerlos ahí a la disposición, cobraron, pero hasta las reservas petroleras. Y llama la atención lo que mencionas de hubo países que apoquinaron 3-4 mil millones. Sí, porque había un intercambio comercial real, porque había mercado mexicano que les interesaba. No es nada más porque ahí vamos a solidarizar. No, si no era es dinero, no es solidaridad. Eran negocios que ya no se tienen, que ya no tendríamos esa solidaridad y que bueno, pues ya suena al discurso y al argumento de siempre, pero es vergonzoso que un país como el nuestro, con tantas riquezas, tenga estas crisis recurrentes. Bueno, creo que ahí sí hay un error cometido con el Tratado de Libre Comercio y tiene que ver con haber concentrado nuestra economía atada a los negocios internacionales a un solo polo. Es decir, México tiene grandes costas y nos concentramos en la frontera norte, en la que encima ya tenemos un muro de 1/3 de la frontera. Ya lo tenemos. Y no tenemos, por ejemplo, un tratado de libre comercio con algunos países de Sudamérica, que podríamos tener un intercambio comercial bastante más importante, ¿no? No, sí hay, porque se han firmado varios. Pero no por ejemplo, hay con Uruguay, pero no hay con Argentina, y Uruguay tiene el tamaño de Buenos Aires, por ejemplo. Claro. ¿No? Y este tipo de cosas. Que deberíamos haber diversificado más nuestra actividad comercial. Hoy nuestra actividad comercial está fundamentalmente, en cuanto a exportaciones, fundamentalmente atada a Estados Unidos. El error de y acorralada o perseguida por China. El error de diciembre debió habernos obligado a ver de manera diferente los recursos petroleros. Los ingresos por la exportación de petróleo tuvieron que haber tenido otro destino y no pasó así. Nos acabamos los recursos obtenidos por las ventas a un petróleo que estaba por encima de los $100 el barril, cuando que en el 94 el barril de petróleo estaba, si acaso, en 24, 20 y tantos dólares. ¿Y no crees, Gabriel, que una crisis puede desatarse a partir de las renegociaciones de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Yo creo que nos pueden poner en aprietos.
que nos pueden poner en aprietos, que debemos movernos muy rápido, justamente como decía antes, para diversificar nuestras oportunidades comerciales con otros países, pero sí creo que Ahora, también creo que será menos virulento que lo que Trump ha anunciado, porque a nosotros nos ponen problemas, porque para nosotros significa un porcentaje importante, 60% de nuestro volumen comercial, 80% de nuestras exportaciones, pero para Estados Unidos significa el 16% de su intercambio comercial. No es una cuestión menor para un país con 300 millones de personas. Hay un rayito de esperanza en la renegociación anunciada hace unas semanas por parte de los representantes de Estados Unidos en el área comercial. Ellos señalaban que esta ocasión van a insistir en que México entre a una homologación de las leyes laborales. Sería genial, pero entonces que nos paguen lo mismo que allá. Sí, exactamente. y ese rayito de esperanza, pues, precisamente es para la población mexicana que dejaría de percibir salarios verdaderamente de hambre. Sí, pero mientras el Estado no recobre su papel de rector, inclusive aún sosteniendo una ley de oferta y demanda adecuada, pues de nada te va a servir ganar en dólares si el pollo también te lo van a vender en dólares. Y seguirán sin consumir pollo. Creo que tendría que venir aparejada también de una rectoría, como la que se ejercía a través de CONASUPO, que sin ser ofensiva, sin hacerla sentir aplastante, existía. De otra manera, sigues con el mismo poder adquisitivo, ¿de qué te sirve? Ahí yo estoy 100% de acuerdo. Era como lo de quitarle 3 ceros al peso, a ver si le agregamos 3 ceros. Es decir, no se trata sencillamente de crecer exponencialmente todo y que el poder adquisitivo siga siendo el mismo. Sí. Exactamente, ahí está el problema. Definitivamente. Y es parte de la ficción, precisamente, quitarle 3 ceros al peso fue también otro cuento, ¿no?, que nos vendieron. Sí, bueno, digo, los países de Latinoamérica tienen una larga historia de actos fallidos en sus administraciones, incluso en su administración de la abundancia, digamos, en su mala administración de la abundancia. Ya que sí nos tenemos que ir, pero una última pregunta. ¿Cómo es Carlos Salinas en este momento? ¿Cómo es en persona? ¿Cómo es? Sí. A ver. Nosotros lo tratamos hace muchos años, pero ahora ¿cómo es? Pues yo lo vi durante las entrevistas para este documental y durante las entrevistas para una pieza anterior, un largo reportaje que hicimos precisamente sobre el Tratado de Libre Comercio. Es un hombre muy lúcido, es un hombre muy aferrado a la información con la que cuenta y yo lo que digo es que es un hombre que se sabe parte importante de la historia de este país, con todo lo que eso implica. Pros y Con contras. todo lo que eso implica. Pros y contras. Gabriel, ha sido un gusto, de verdad. No, y el gusto ha Ya sido hayas mío. venido a Los platicar invito con de verdad a nosotros. que lo vean en www.azteca13.com/documentales. Ahí está la serie completa. ¿Y tu Twitter es? @Gabriel Bauduco, @Gabriel Bauduco con doble C. con doble C. Con doble C. Lilia Arellano, Gracias, Paco. gracias a ti. Abelardo Martín, Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias. gracias nuevamente. Yo soy Francisco Rodríguez, lo invito a que nos interesemos aquí la próxima semana. Mientras tanto, tenga como siempre buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.